Ahora sí. Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Noche ABDA 2023. Estamos comenzando con este ciclo que hacemos todos los años nosotros, invitando a diferentes personalidades del deporte, a diferentes actores del deporte argentino, que siempre en las competencias nos llenan de orgullo y son de excelentísimas personas. Hoy día estamos con Agustín Rojas y Eduardo Fernández, que están aquí con nosotros. El tema es el deporte adaptado, el tema es el fútbol adaptado, fútbol para ciegos. Agustín Rojas es el asistente técnico del equipo de los murciélagos, que es la selección argentina de fútbol de ciegos. Y al lado de Agustín está Eduardo Fernández, psicólogo, docente nuestro en ABDA, compañero de trabajo de hace muchos años y que viene trabajando con deporte adaptado hace muchísimo tiempo. No sé cuánto todo el mundo. No, ni lo contemos. No. Ni lo contemos. Así que, bueno, sin mucha más presentación, gracias Silvina Beckman, que está ahí atrás de cámaras, organizando todo como siempre. Ella es la madre de todas estas noches que nosotros hacemos. Así que, bueno, Edu, Agustín, los dejo. Ahí hay una presentación que Agustín trajo acá para compartir, así que nos va a ayudar a pensar y a entender un poco de qué se trata. Sí, yo Agustín quiero subrayar la importancia porque que tiene el fútbol dentro de lo que es el deporte adaptado. La explosión de los murciélagos puso en escena, digamos, al deporte adaptado. Por eso creo que mucha gente, muchas personas cuando hablan de deportistas hablan de el básquet en silla de rueda y de los murciélagos, ¿no? Es como una marca, hoy es una marca registrada dentro de lo que es el deporte. Sí. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, un placer estar acá compartiendo con ustedes. Sí, dijiste la palabra indicada. Murciélagos es una marca, nos llena de orgullo, nos llena de orgullo. Sabemos la importancia que tiene el fútbol para la idiosincrasia argentina y es una puerta que hoy le abre las posibilidades al deporte adaptado. Entonces, tenemos un poco esa responsabilidad, si se quiere, de ser por momentos una bandera del deporte adaptado y bueno, la cargamos con orgullo. Hace 20 años, ¿cuándo salió campeón de Argentina del mundo? ¿Fue en 2002, 2002 y 2006. 2002 yo era el psicólogo. Con Quique Nardone. Es un amigo del equipo de Silvio Diego Serega, digamos, toda esa categoría de jugadores, grandes personas. La verdad que nos divertimos mucho en parte de trabajar. Yo aprendí, la verdad que aprendí muchísimo, mirando y escuchando, la verdad. Así que bueno, y ahora, después Edu tomó toda la pota del deporte avanzado y el especialista es él, ¿sabes? Y vos, por supuesto, así que los escuchan. Bueno, quería contarles un poco del deporte, de los murciélagos, en general, del fútbol para personas ciegas, ¿no? Y hablamos de deporte adaptado, y por supuesto, si hablamos de deporte adaptado, tenemos que hablar de las adaptaciones. ¿Por qué es un deporte adaptado? Básicamente, es fútbol. ¿Sí? Siempre nos gusta decir que el fútbol siempre. ¿Sí? El fútbol 5, el fútbol para personas sordas, el fútbol para ciegos. Simplemente hay ciertos aspectos que necesitamos para poder jugar. Primero y principal, por supuesto, una pelota. ¿Qué característica en particular tiene esta pelota que vamos a usar? Suena. ¿Sí? Es una pelota que tiene 6 cápsulas sonoras y que permite que cuando se desplaza por el suelo, la pelota produzca un sonido. ¿Sí? Es ese sonido que los jugadores van a detectar y en función de eso se van a mover. Primera adaptación. Segunda, un vallado lateral. ¿Sí? Que ahora lo vamos a ver en las imágenes. ¿Sí? Es el vallado que se ve, ahí lo mostramos,
en los laterales de la cancha. ¿Qué permite este vallado? ¿Sí? El que se marca ahí de blanco. ¿Qué permite este vallado? Que la pelota, cuando rebota, vuelva al campo, y entonces el juego es más dinámico. Además le da espacialidad a los jugadores, porque llegan a la valla, la pueden tocar, y de esa forma tiene una imagen triada del campo. ¿Qué otra adaptación tenemos? El área del arquero. ¿Sí? Y antes de eso, los tercios. Tenemos el primer tercio, que es el tercio defensivo, ¿sí? Ese tercio donde está el arquero. El arquero, en este fútbol, puede ver, ¿sí? Tiene visión completamente normal. Por lo tanto, tenemos un equipo con 4 jugadores ciegos y un arquero que ve. ¿Bien? ¿Por qué el arquero ve? Yo les contaba que la pelota sonaba cuando iba por el piso. Ahora, ¿qué pasa cuando la pelota va por el aire? Cuando la pelota va por el aire, no se puede escuchar. Por lo tanto, el arquero tiene que tener visión. ¿Sí? Entonces, tenemos un arquero que ve. El arquero, además de sus cualidades, seguramente cualquier arquero, va a tener que tener unas cualidades específicas de guiado. Porque la cancha, van a ver ahora, está dividida en 3 tercios. ¿Sí? El primer tercio, que es el tercio defensivo, en ese tercio solamente puede hablar el arquero. ¿Bien? Exactamente. Ahí lo pueden ver. Ahora, en el tercio central, solamente puede hablar un técnico, ¿sí? Del equipo que está ubicado del otro lado de la valla. ¿Bien? Y en el último tercio, el que está cerca del arco rival, puede hablar una persona que está atrás del arco, ¿sí? Que le decimos simplemente guía. Entonces, tenemos 3 tercios y tenemos 3 guías. El arquero, en el tercio defensivo, el técnico, en el tercio central, y el guía propiamente dicho, en el tercio ofensivo. En mi equipo, obviamente el equipo rival tiene la misma cantidad de personas guías. Por lo tanto, en cada tercio van a hablar 2 y solo 2 personas. ¿Sí? La de un equipo y la del otro. ¿Bien? Ahora, yo les contaba acerca del arquero, ¿no? Que puede ver. El arquero no tiene ningún tipo de discapacidad visual. Lo que sí tiene el arquero es una restricción. ¿Sí? En la siguiente diapo van a ver que el área del arquero, ¿sí? Es un área, la siguiente, van a ver que es un área restringida. ¿Sí? Este área tiene 1 metro para cada lado del palo, del arco, y 2 metros hacia adelante. Es decir, es muy chica el área. ¿Bien? Si el arquero sale de ahí, es penal. ¿Sí? Esta es una de las diferencias con lo que sería el fútbol 5 y el fútbol sala. ¿Sí? Después, más allá de esto, y alguna particularidad, es fútbol, ¿sí? Fútbol 5, 4 jugadores, un arquero, la cancha 40 por 20. Bien, no hay mayores diferencias. Eso en cuanto a las adaptaciones. Y la última adaptación son las gafas. ¿Sí? Ahora van a Enrique Nardone, que bueno, es un prócer del deporte, participó justamente y que en la conformación del primer reglamento internacional, en la cual le dieron forma un brasilero, 2 argentinos, uno radicado en España, y el otro argentino, Quique Nardone, nuestro prócer, y lo que introdujo es justamente las gafas. ¿Sí? Los jugadores son ciegos y usan gafas. Acá en la diapo van a ver las gafas que se usan hoy, bastante diferentes a las que arrancaron con Quique, pero bueno, estas son las gafas reglamentarias. ¿Por qué? Porque si el jugador es ciego usa gafas, ¿sí? Gafas completamente oscuras, que parece como que impiden que quien las use pueda ver. Bueno, los jugadores, ¿sí? Para poder participar en este deporte, tienen que pasar primero una clasificación visual. ¿Bien?
Esta clasificación visual tiene 3 categorías, ¿sí? B1, B2, B3. Son clasificaciones internas de una federación a la cual pertenecemos, internacional. Pero lo importante acá es que, entre estas características, ¿no?, de B1, B2, B3, los jugadores que jueguen fútbol tienen que ser B1. ¿Qué significa eso? Que son ciegos. Ahora, ¿cuán ciegos son? Un jugador clasificado B1, es decir, ciego, por ejemplo, puede distinguir si una luz está prendida o apagada. ¿Sí? No puede distinguir una forma. ¿Sí? No puede distinguir que hay una persona delante, pero sí puede distinguir luces, si la luz está o no está. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, algo está entre la luz y mis ojos, y estaría viendo como un bulto, es decir, que la luz deja de estar. Entonces, estas características pueden llegar a significar una ventaja en la práctica deportiva, por lo tanto, se usan las gafas, ¿sí? Pero los jugadores son completamente ciegos. Claro, es tal cual como lo decís, Agustín, digamos, la clasificación tiene que ver con eso, con que se juegue con igualdad de oportunidades todos, y las gafas unifica, digamos, todo aquello que pueda aparecer. No hay un ciego igual que el otro, entonces desde allí puede haber algún tipo de resto que genere ventaja. Para que esta ventaja no se produzca, las gafas es la Sí, totalmente. Bueno, la clasificación es algo compleja, pero incluso tiene instancias de revisión. Hay atletas que se los clasifica B1 y dentro de 3 años tienen que volver a clasificarse, porque bueno, hay distintas patologías, pueden ser degenerativas o no. Claro, eso está bárbaro, que la gente sepa que la revisión se hace en aquellas patologías que son degenerativas y son progresivas, entonces no es la misma clasificación hoy que dentro de 3 años. No, totalmente. De hecho, pasa mucho en el desarrollo del deporte que quizás contamos con jugadores, por ahí si los clasificamos hoy, podrían llegar a no estar dentro de esa clasificación, pero quizá el año que viene sí, por justamente una patología degenerativa. Instancias de temprana edad, ¿no? Por eso es importante, por más que el fútbol sea B1, en las categorías más bajas, trabajar con B1, B2, B3 como totalmente. Sí, para que la gente le quede claro, podemos hablar de ciegos y disminuidos visuales. Es por ahí en las inferiores, empezamos a trabajar con aquellos que tengan algún tipo de patología degenerativa, que sabemos que a futuro, esto no es ni grato ni ingrato, es como plantear una realidad. Sabemos que estamos dibujando, estamos brindando un espacio para aquellos que inevitablemente van a terminar perdiendo la visión de forma total. Exactamente eso. Sí, sí. Y bueno, eso en cuanto a lo que es el deporte en sí, ¿no? Las adaptaciones, algunas cuestiones de clasificación visual y específicas. Ahora, nosotros, los murciélagos, la selección argentina de fútbol para personas ciegas, nosotros pertenecemos a una federación nacional, que es FADEC. ¿Bien? FADEC, Federación Argentina de Deportes para Ciegos, luego también otros deportes, el voleibol, el floorball, el judo, el atletismo, natación, bueno, entre ellos, por supuesto, el fútbol. El fútbol masculino y el fútbol femenino. Esta federación pertenece a su vez a una federación internacional de deportes para ciegos que se llama ILS. ¿Bien? Y a su vez también forma parte de lo que es el IPC, que es el Comité Paralímpico Internacional, a través de un organismo llamado COPAR, que es el Comité Paralímpico Argentino. ¿Cómo trabaja esta federación a la cual
pertenecen a murciélagos, entre otras selecciones. Bueno, contamos con el apoyo de dos entes distintos. Por un lado, la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Turismo y Deportes, y por el otro lado, el ENAR. El ENAR, Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, es un ente autárquico creado especialmente para el deporte de alto rendimiento, ¿sí? No estamos hablando acá ni de deporte recreativo, ni de desarrollo deportivo, sino que el apoyo del ENAR es para las selecciones del alto rendimiento. ¿Cómo es este apoyo? ¿Cómo se canaliza este apoyo? Bueno, primero por la asignación de becas a deportistas y becas al staff técnico, apoyo para participación en competencias. Ahora en agosto tenemos nuestra próxima competencia, que es el Mundial, Birmingham, Inglaterra, y es este ente, el ENAR, quien nos provee los medios para poder viajar. Espacios físicos para entrenamiento. Nosotros tenemos un equipo federal, ahora se lo voy a contar, pero bueno, una gruesa parte del equipo entrena todos los días en el CENAR, Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que es un espacio físico dependiente de la Secretaría de Deportes. Y allí los murciélagos tienen su propia cancha, ¿sí? Pero es lo mismo, ¿no? Es un espacio de la Secretaría de Deportes. Y por supuesto el material deportivo. ¿Bien? Con este apoyo es que es posible una selección como los murciélagos. Los murciélagos, y esto va más allá del deporte adaptado, ¿sí? Funciona lo mismo para handball, básquet, hockey, básquet adaptado y básquet convencional. ¿Sí? Vóley adaptado, vóley convencional. Exactamente lo mismo, y es algo muy importante a destacar, sobre todo desde la creación del ENAR, en cuanto a la paridad que se busca de los deportes convencionales y los deportes adaptados. ¿Sí? Es algo para destacar. Y yo les hablaba, ¿no?, de lo federal, ¿no?, que es nuestra selección. Nosotros tenemos una liga nacional, ¿sí?, de fútbol para ciegos. Obviamente la selección no nace por sí sola, sino que se provee de los jugadores de la liga nacional. La liga nacional tiene representación en varias provincias, y casi todas, o menos. Cuando digo representación, no digo de clubes, sino de deportistas que viven en esas provincias, ¿sí? Quizá la presencia un poco más escasa es en el sur, pero los focos donde se encuentran estos jugadores ciegos que vamos a ir a buscar son, obviamente, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Salta. ¿Sí? Y es de ahí de donde después la selección juvenil, ¿sí?, y la selección mayor se van a proveer de los jugadores, ¿sí? Y estos mismos focos que se dan en la selección, en la Liga Nacional, se repiten en la selección juvenil y se repiten en la selección mayor, ¿sí? Que esto obviamente habla de el desarrollo deportivo que tienen, esperemos que mantengan, que se sumen otras provincias, pero que tienen en el país, ¿sí? Estos focos, cuando una provincia trabaja y pone a disposición de sus habitantes, de sus deportistas, un centro de entrenamiento, esto se ve claramente después reflejado en la selección. La inversión es completamente directa. Nosotros hoy trabajamos con una selección amplia, ¿sí?, de 32 jugadores, que de esa primera selección vamos armando distintos equipos, que bueno, más adelante se los voy a contar. Pero primero quería presentarles el equipo de trabajo, ¿no?
cuando hablamos del equipo de trabajo, acá es importante hacer hincapié en el deporte de alto rendimiento, ¿sí? Podemos contar con la cantidad y variedad de staff técnico, justamente por el apoyo que les contaba antes, y por el estadio del equipo, ¿sí? Cuando digo estadio me refiero a la evolución que ha tenido a través de los años, que hoy ostenta 3 medallas paralímpicas, ¿sí? ¿Y por qué les cuento esto? Creo que es importante destacarlo, ¿no? Nosotros conocemos los Juegos Olímpicos, pero cuando los Juegos Olímpicos terminan, se cierra la puerta del olimpismo y se abre la puerta del paralimpismo, ¿sí? En las mismas estructuras, en la misma Villa Olímpica, en las mismas instalaciones, ¿sí? Mismos escenarios En deportivos. los mismos escenarios, sí. Ahora en París 2024 ya tenemos los renders de lo que van a hacer, y a Fútbol para Siempre le toca abajo de la puerta. Así que esperemos estar ahí. Pero esto es muy importante, ¿no? Porque entonces tenemos los eventos paralímpicos después de los eventos olímpicos, los eventos panamericanos después de los eventos panamericanos. Por eso les hablaba, ¿no?, del Comité Paralímpico Internacional, que funciona en conjunto, paralelamente al Comité Olímpico Internacional. Y es esta competencia particularmente, los Juegos Paralímpicos, lo que le dan estatus, ¿no?, en esa competencia, lo que le dan estatus a un equipo y le permiten hacer hincapié en el alto rendimiento. Argentina en el último juego tuvo la medalla de plata, y hoy tenemos apoyo para sostener esta estructura. Radio Falco hoy es el DTN, la selección nacional, pero el equipo, el núcleo del equipo de trabajo lo conformamos 7 personas, ¿sí? Mi foto. Agustín Rojas, yo como analista de rendimiento y segundo entrenador, y Marcelo González, el guía, esa persona que estaba atrás del arco, que les contaba, ¿no?, ese tercer guía atrás del arco rival. Conformamos el área técnico-táctica, pero después tenemos el área física, también con 2 preparadores de física, tenemos el área de arqueros, ¿sí?, un entrenador de arqueros, el área de kinesiología, ¿sí? Y a todo esto se le suma después el área de desarrollo. Primero, el área de selección juvenil, ¿sí?, con María Figueroa y Abel Tigarribia, con 2 entrenadores. Y después, que ya hablamos, no me voy a cansar de hablar, Enrique Nardone, que hoy desempeña un lugar como entrenador de desarrollo, ¿sí?, preparando a lo que van a ser los futuros murciélagos. Y todas estas áreas, ¿sí?, se complementan con agentes externos y con lo que nos provee el CENAR. El CENAR, como les contaba, ¿no?, el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, tiene unas instalaciones muy grandes, entre ellas el laboratorio de fisiología, el laboratorio de biomecánica y el departamento de psicología trabajan activamente con nosotros. Es casi un anexo que tenemos en el cuerpo técnico, en el departamento de biomecánica para evaluar, con las antropometrías, y en el departamento de psicología trabajando con grupos de jugadores específicos y también individualmente, ¿sí? Perdón, Agustín, por el lugar, digamos, por ahí, por qué estoy aquí con vos, ¿no? Porque además de los consultorios que provee la parte de psicología, dentro de la Secretaría de Deporte existe la Dirección de Deporte Adaptado, a la cual pertenezco. Ya no hacemos, yo como psicólogo ya no trabajo en consultorio, sino trabajo con lo más, ¿no?, con los equipos técnicos y los equipos de jugadores. Y si me permitís, Agustín, yo quiero hacer un subrayado
desde el principio vos dijiste, más allá de las adaptaciones es... ¿sí? Y lo dijiste varias veces, y estamos viendo acá que estás planteando un equipo técnico de alto rendimiento. Y digo, está buenísimo que la gente entienda, sobre todo en este tipo de noches habla, donde bueno, hay mucha gente que tiene acceso a través de YouTube, que cuando hablamos de alto rendimiento, estamos hablando de deportistas. Y estamos hablando de deportistas que independientemente de una condición, como en este caso la ceguera, entrenan todos los días, tienen una alimentación como cualquier otro deportista. Los psicólogos trabajamos las mismas cuestiones que trabajaríamos con un deportista que no fuese ciego. Entonces, cuando hablamos de alto rendimiento, nos decimos, qué bárbaro estos muchachos. No, son deportistas que tienen todas las condiciones, digamos. Los psicólogos somos psicólogos. Ahí tenemos aquellos que conocemos de un cierto abordaje, dada la condición de ese deportista. Pero el deportista es deportista, el preparador físico es preparador físico, el entrenador es entrenador, y se conforma un equipo técnico donde, bueno, no son estos muchachos, mirá qué valientes, sino que son deportistas de alto rendimiento. Como lo subrayaste muchas veces, me pareció pertinente hacer este pequeño paréntesis. Sí, sabés que yo siempre digo que hay dos barreras cuando uno enfrenta este deporte. Enfrenta desde el conocimiento, ¿no? La primera, que quizás es la más fácil, la que cualquiera que pasa por la cancha la ve, o pongo un partido y te observás y te quedás mirando, que decís, mirá lo que hace, ¿cómo puede ser? ¿Cómo lleva la pelota? Mirá lo que hizo, y el pase que dio. Esa es la primera barrera que uno se maravilla, y cuando uno se pone las gafas y no ve y lo intenta hacer, ahí se maravilla en serio. Porque no se lo hace, es realmente imposible, porque uno no tiene una localización, porque no es ciego, no tiene la localización precisa de la pelota, sino que como tiene como una nube donde puede llegar a estar la pelota y es realmente imposible. Pero superada esa barrera, la siguiente es la más difícil, ¿no? de entrar. Por eso te agradezco tu comentario y tu paréntesis. Es cuando uno se adentra y dice, bueno, esto es un deporte. Un deporte. Y ahí, ya la mirada de espectador y de maravillarse y de la superación, también está, y también es importante. Y me encanta el mensaje. Uno que está acostumbrado ya a esto y lo vive tan pasionalmente, ya pasa la barrera y esto ya es un deporte. Y acá ya me maravillo, si se quiere, de algún detalle táctico, en lo que me va a maravillar a mí ahora. Y uno disfruta ya del deporte en sí mismo, no se olvida. Si ven, uno va a ver fútbol, si ven el Babel, una anécdota, pasa a ser algo completamente anexo. Atravesamos lo mágico y empezamos a ver que trabajo más trabajo más trabajo, como aquellos pocos deportistas que llegan a la vida. Uno no se enamora pero bueno, es un poco más difícil llegar a eso. Se los recomiendo. No van a poder salir, entran ahí y no salen más. Es un camino de vida, tengan cuidado. Pero yo realmente se los recomiendo. Por eso hablo con tanta naturalidad de la biomecánica, de las ergometrías, de las evaluaciones. Para nosotros es el día a día. Es así. Es el deporte. Y bueno, vos hablás del entrenamiento, ¿no? Entrenan todos los días y demás. Nosotros tenemos planteado, ¿no? El entrenamiento en dos facetas. Dos lugares físicos, ¿no? En cuanto a lo geográfico. Todos aquellos deportistas, jugadores nuestros, que son del área metropolitana, básicamente de Buenos Aires, sus alrededores, conurbano,
trabajan con nosotros en el día a día, como les contaba, en el escenario, ¿sí? Tenemos hoy trabajando con nosotros 4 arqueros y 11 jugadores de campo, y realizan 5 sesiones de lunes a viernes con nosotros, ¿sí? Y una sesión extra con su club, ¿sí? Que puede ser a contraturno o los sábados, ¿sí? Pero hoy la selección es el gran aglutinador de estos talentos, ¿sí? Por eso trabajan bajo nuestro plan, ¿sí? Acá sí hay una realidad que nosotros como selección podemos aspirar y ser alto rendimiento, y los clubes viven otra realidad. Por eso, quizá, a diferencia de lo que le puede pasar a Scaloni, que por ahí los tiene para antes del Mundial, o antes del amistoso, un día, 2 días, nosotros tenemos todos los días, ¿sí? Y el club es el que lo tiene una vez por semana. Eso en cuanto a los jugadores que los tenemos acá, los tenemos cerca. Los jugadores que, cuestiones lógicas y geográficas, no pueden llegar. Claro, porque hablabas del equipo federal. El equipo federal. Los jugadores que son de Mendoza, de Chaco, de Salta, y no van a venir todos los días en Buenos Aires. Entonces, con ellos trabajamos de la siguiente manera. Trabajan con su club, ¿sí? En general tienen 2 o 3 sesiones con el club, depende de la estructura de ese equipo. Y después trabajan con una planificación, bueno, ahí hay un ejemplo de Ángel de cómo son estas planificaciones. Nosotros le mandamos una planificación con una parte kinestésica, ¿sí? De movilidad, de patrones de movimiento, una parte postural. Después le mandamos una parte de fuerza, ¿sí? Con 3 estímulos de fuerza. Una parte de resistencia, ¿sí? Con el estímulo aeróbico, un estímulo anaeróbico, y de velocidad, en la semana, ¿no? Y después también les mandamos una planificación técnico-táctica, ¿sí? Que pueden realizar trabajando solos, ¿sí? Solos no, con un entrenador. Y acá es donde vuelvo al punto anterior, ¿no? De la cantidad de personas que somos, porque ese jugador que trabaja 2 o 3 veces con su club, después tiene que tener un entrenador personal para complementar con los otros 3 estímulos que les da la selección. Entonces, acá es donde esto pasa a ser alto rendimiento. No me quedo con el club, necesito a alguien que trabaje conmigo para mí. Y acá es donde hablamos del cuerpo técnico, un núcleo de 7 personas, que ya nosotros estamos trabajando también muchas personas más, por ejemplo, con los entrenadores personales de cada uno de esos jugadores. Agustín, ¿qué espacio ocupa el juego con pelota y qué espacio ocupa la preparación física, el trabajo de gimnasio? Bueno, en esta nueva etapa del fútbol para personas ciegas, después de cada juego paralímpico, ¿sí? Después de Tokio en este caso, se hace una revisión del reglamento y se hacen pequeños cambios. En 2021, fines de 2021, inicio de 2022, uno de los cambios que se hace es reducir el tiempo de juego, ¿sí? Ya como futsal, 20 minutos a reloj parado, en 2 tiempos, se redujo de 20 a 15. En búsqueda de mayor intensidad, ¿sí? Por una cuestión lógica de que si uno intensidad lo tiene dividiendo por el tiempo, y si el tiempo es menor, la intensidad más alta, suena muy fácil decirlo con el planteo, ¿no? De este cambio de reglamento. Pero bueno, eso después hay que trabajar. Claro, porque el juego se transforma Porque automáticamente en un juego mucho más fuerte y competitivo. Y uno tiene que ir, si uno necesitaba, yo siempre hago este mismo ejemplo, le digo a los que Claudio, le digo, si antes teníamos que hacer 30 ataques para hacer un gol en el primer partido, en 20 minutos, bueno, ahora necesitamos 30 ataques en 15. Logremos eso, y bueno, y ahí hablamos con el preparador físico, para lograr eso.
Por eso te hacía esta introducción. El fútbol parecido se está yendo a una mayor intensidad en lo físico. Por eso hoy lo físico ocupa un lugar muy importante en nuestra planificación, realmente muy importante. Te cuento una semana típica, si querés. Bárbaro. Yo una sola cosita contigo. Me parece que en esto también, por suerte, se ha extendido, digo, nuestra participación, digamos, la participación del psicólogo dentro del equipo técnico, porque hay que transformar las cabezas. Digamos, hoy es importantísimo la intensidad y el refuerzo en determinados tipos de trabajos tácticos estratégicos, pero bueno, también tenemos que tener una cabeza como preparada para estos cambios, ¿no? Totalmente, porque cuando hablamos de intensidad, hablamos de velocidad, por supuesto que hablamos de aceleración y de trabajar la fuerza para lograr esa aceleración y ganar una ventaja en los primeros metros. Sí, por supuesto. Pero también hablamos de la toma de decisiones. Bueno, también hablamos de la toma de decisiones. Y eso también es velocidad. Y en eso también estamos trabajando. Así que el apoyo del equipo de psicólogos para lograr un cambio y además lo dijiste perfectamente, cuando uno hace un cambio, uno tiene que aprender, ¿sí? Aprenderlo con H, ¿no? Hacerlo uno, ese cambio. Y ese es un trabajo mental, ¿sí? Y uno puede trabajar mucho en el gimnasio, uno puede trabajar pasadas en cancha, pero si uno no se mentaliza de ¿para qué estoy corriendo? Estoy corriendo para lograr una transición defensiva más rápida cuando me atacan por el lado en el cual yo no estoy jugando. Bueno, esto necesita un componente mental, porque si no, está corriendo alrededor de la cancha. Y eso no es fútbol. Eso no es fútbol. Es un trabajo interdisciplinario. Me preguntabas por el gimnasio. En una semana típica de Buenos Aires, tenemos gimnasio martes, jueves y viernes, ¿sí? 3 sesiones de gimnasio, y además trabajamos con el preparador físico en cancha. Trabajamos aeróbico el lunes, velocidad el miércoles, anaeróbico el viernes, ¿sí? Y en cancha tenemos, hacemos fútbol formal los miércoles, por el lunes trabajamos técnica, martes trabajamos vuelos, jueves trabajamos táctica, y el viernes hacemos fútbol pautado. Es una semana típica, pues obviamente en el momento del año, el trabajo que hacemos, ¿no? El trabajo táctico antes del mundial, y por ahí el trabajo táctico en febrero, ¿no? Cuando estamos lejos. Eso, la planificación, el marco anual, Silvina, ¿aparecieron hasta aquí algunas preguntas en relación a que yo pueda responder a Agustín? Sí, ahora me voy a ir fijando y ya te las voy pasando. Por supuesto. Estoy contando de las concentraciones y después cuando van apareciendo preguntas, contestando, enteramos. Sistema de concentraciones con el que trabajamos, que es algo muy usual en los deportes olímpicos, en los deportes paralímpicos, cuando uno tiene una o dos competencias fundamentales, ¿sí? A lo largo del año. Quizá en el fútbol convencional esto no pasa porque los jugadores juegan todos los domingos, en miércoles juegan Copa Libertadores o Champions League, entonces terminan de entrar con ese equipo y a las 2 semanas en la Copa América o en el Mundial. Es otra dinámica, ¿sí? En el deporte olímpico, en el deporte paralímpico toma otra preponderancia estas competencias, justamente por lo que les comentaba al principio. Toda esa competencia va a determinar el estatus y el poder o no trabajar con los recursos. Hoy, hace años adelante, tampoco. Entonces,
las competencias son fundamentales y se planifica en función de ellas. El sistema de concentraciones nos permite a nosotros contar juntos estadios del mes, ¿sí? Esos ciclos, con los jóvenes del interior. ¿Bien? Unirlos a este plantel de Buenos Aires que trabajamos. Este es un ciclo básico de 4 semanas, ¿sí? En el cual nosotros la primera semana trabajamos con una concentración general, es decir, concentramos a 25 jugadores, ¿bien? Y trabajamos durante 7 sesiones. ¿Sí? Miércoles un turno, jueves doble turno, viernes doble turno, sábado doble turno. ¿Bien? Esa es la concentración general, que es donde nosotros contamos con todo el plan. La segunda semana del mes denominamos una concentración intermedia, que se quedan 5 jugadores, ¿sí? 5 jugadores del interior, durante lunes, martes y miércoles. Trabajan martes doble turno, miércoles doble turno y lunes un turno. 5 sesiones más. Más los 15 jugadores de Buenos Aires. Es decir, ahí estamos trabajando con 20 jugadores. La tercera semana, nosotros le decimos semanal, ahí vienen otros 2 jugadores del interior, se suman al grupo de Buenos Aires y trabajan durante 6 sesiones, ¿sí? Las 5 que están trabajando en la de Buenos Aires y un doble turno más. Y la cuarta semana no tenemos concentración y arrancamos de vuelta. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando con este sistema de concentraciones? Primero, apuntar a el grupo que va a competir en aquel torneo fundamental, ¿sí? Con las concentraciones generales. Después con las intermedias, seguimos apuntando a eso, pero también podemos traer jugadores en desarrollo, en el interior. Y lo complementamos todavía más con la semanal, en donde en general podemos traer jugadores juveniles a trabajar con nosotros. Y de esta forma, lo que nosotros queremos lograr es, puesto, apuntar a esos fundamentales, al alto rendimiento, pero no descuidar el desarrollo y la transición de los juveniles a la selección mayor. Y acá otra vez hincapié en lo que decías antes. Esta transición va a terminar siendo justamente con el apoyo de profesionales. ¿Por qué? Porque la transición al alto rendimiento de la selección juvenil a la selección mayor, muchas veces es física, muchas veces es técnico-táctica, pero siempre es en cuanto a la cabeza. Hábitos, ¿sí? ¿Qué son los hábitos? Sentar, acostarme temprano, comer bien, llegar temprano. Todos esos hábitos son los que lo van a, por supuesto que después va a tener que entrenar y entrenar mucho. Pero si no comprende el lugar que está ocupando, es muy difícil. Por eso estamos trabajando a partir del año pasado, justamente, uno de los grupos que planteamos para el servicio de psicología de Senat, es trabajar con los jugadores más chicos. ¿Sí? Un grupo, ¿sí? Para 15 días, tienen sesión, ese grupo de jugadores con el cuerpo de psicólogos, y trabajan esta transición. Para nosotros es igual o más importante que después en el GPS le dé la misma cantidad de metros por segundo al jugador de 19 años que el de 35. Las dos cosas me sirven y las necesito. Por supuesto, cuando agarro la tablet y veo el numerito de los metros por minuto, voy a hablo yo con el jugador. Ahora, cuando yo necesito que el jugador trabaje la cabeza, y no puedo yo. No puedo yo, porque no soy un profesional de eso. Por eso, el trabajo multidisciplinario es el que te termina por el alto rendimiento. Sí, tal cual, Agustín, tal cual, porque fíjate que además esto nos pasa con
cualquier deportista independientemente de su condición. Me olvidé que estamos hablando de ciegos, perdón. Bueno, eso es lo que trabajamos. Y bueno, acá en la siguiente diapositiva van a ver esto que les decía, ¿no? Nosotros conseguimos el entrenamiento técnico, táctico, físico, también psicológico. Nosotros creemos que se entrena. Y yendo a nuestro, por supuesto, como sesiones, como decíamos antes, tolerancia a la frustración, lo que más allá de eso, específico de nuestro deporte, es la comunicación. Y esto sí es muy específico de nuestro deporte. ¿Por qué? Les conté de los tercios. ¿Sí? Tercio de arquero, la comunicación con mi arquero es fundamental. Les conté de él en el tercio central, la comunicación con el técnico. El tercio ofensivo, con el guía. Pero adentro de la cancha, yo tengo que comunicar con mis jugadores. Y los jugadores pueden hablar en el tercio defensivo, en el tercio central, en el tercio ofensivo, cuando la pelota está en juego, cuando la pelota no. Los jugadores son los únicos que pueden hablar siempre. Entonces tienen que hacerse de esa comunicación entre ellos. Hablando de la comunicación entre los jugadores, ¿cómo, qué pasa con esto de en una situación de juego en la cual los jugadores van llevando una pelota que, bueno, pueden tener ideas del direccionamiento de la pelota por el silencio del ambiente y el ruido de la pelota, ¿sí? Pero esto yo supongo que no debe evitar que toquen entre sí, por ejemplo. Bueno, tenés una regla básica que es decir la palabra voy, ¿sí? Quien no tiene la pelota. Es decir, yo tengo la pelota, vos me venís a marcar a mí, vos sabés dónde estoy yo, porque escuchás la pelota. Si la pelota se mueve, es porque un jugador tiene la pelota. En cambio, el que viene a marcar no tiene la pelota. Por lo tanto, no está haciendo ruido. Exactamente. Entonces, esa persona se tiene que anunciar, ¿sí? Con la palabra voy. Se anuncia con la palabra voy, en español, por esto que le contaba, ¿no? Del inicio del deporte, con dos argentinos, un brasileño, con el lío del habla hispana, ¿no? En este deporte. Pues obviamente cada equipo lo va deformando. Imaginarás que un chino no te dice voy en perfecto español. Pero lo importante es que haga un sonido. Digo, esto ya es una norma internacional. Sí, no lo hacen en España. No lo hacen adentro del área penal. Sí. Es algo bastante difícil porque el árbitro, hay dos árbitros en cancha, muchas veces es casi una buena interpretación, porque te dije muy tarde, porque estás muy cerca, entonces te llevaste igual, por ahí te lo dije, pero después no te lo dije más. Y además están los jugadores diciendo voy todo el tiempo y las voces de afuera. Es realmente complejo, pero los jugadores lo tienen muy internalizado. Y de hecho es un desafío, ¿no? Poder estar escuchando. Por igual, el jugador que le pide la pelota, al técnico que está gritando afuera, al técnico rival que también está gritando de afuera. Por eso, ¿no? El tema de la comunicación no es simplemente, bueno, hablemos. No es qué decimos, cómo lo decimos. ¿Sí? Hay algo fundamental que es la reducción de las palabras, ¿sí? O sea, trabajar sobre el significado, también sobre el significante. ¿Sí? Nosotros tenemos que tratar de sintetizar mucha información en pocas palabras. Imagínate si yo le tengo que decir a un jugador, bueno, ahora recibí la pelota y da un pase por elevación a la esquina contraria, pero que la pelota pique 2 metros antes de la línea de 12 metros. Salvo el rival, estoy sacando el medio 3 veces, 5 veces. Entonces decimos vacío.
tipo de pase. Así. Vos ya saben, ya lo hablamos, ya lo empleamos. Sí, con un montón de palabras, ¿no? Y eso es muy importante. Es increíble cómo la palabra funciona como disparador de toda una situación táctica estratégica, ¿no? Es la preeminencia que toman la palabra al no haber un referente visual, porque cuando inevitablemente tanto jugadores de fútbol necesitan tener una visión de cancha. Totalmente. Y esa visión de cancha la tienen a partir de la palabra. Sí, la tienen a partir de la palabra, pero la construyen a partir de la palabra y los sonidos, no solo la palabra, los sonidos, la valla, la pelota y demás, pero la cancha tiene acá. ¿Sí? O sea, ese es el jugador que uno dice, el jugador tiene visión de juego, ¿sí? No sé, Pochín, Riquelme, algo más actual voy a decir, Enzo Fernández, eso también está, ¿sí? Son jugadores que saben todo lo que está pasando. Vos podés parar el partido, porque hay un momento que se arranca para tu compañero, los rivales, quién la tiene, quién no, qué van a hacer, porque tiene una reconstrucción espacial en la cabeza. Totalmente internalizado. Totalmente. ¿Querías hacer un aporte, una pregunta? No sé si la conoces bien. No, digamos, por ahí a medida que iba hablando Agustín, me surgían preguntas, digamos, o sea, cuando hablabas de que no se le puede dar un discurso terriblemente prolongado, o sea, como que se arma, hay una especie de lenguaje sintetizador, Sí. que tiene todo un contenido, digamos, ¿no? Que eso lo van a ir, seguramente lo fueran aprendiendo, forma parte del entrenamiento, ¿no? Forma parte del entrenamiento no solamente físico, sino lingüístico también, ¿no? Y de alguna manera como que eso reduce todo lo que va pasando dentro del campo de juego en forma, digamos, sintética, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, cuando vos decís vacío, el jugador sabe qué significa vacío. Todo eso, digamos, amplio que esposaste hace un rato, o cualquier otra palabra, que ya está reducido, digamos, en ese término. Esto tiene que ver con la comunicación, obviamente, ampliamente. Digo, se me ocurría eso un poco, a medida que vos ibas hablando, como que además de eso hay una estructura de lenguaje codificado. Es como está codificado. Y la otra cosa que te quería preguntar es, bueno, no sé si tenía, ¿qué pasa con los chicos del interior cuando ustedes hacen esas concentraciones que los traen, que de alguna manera van viendo también cuáles pueden ir formando parte del equipo, digamos, de juveniles o mayores? Me imagino que, bueno, esto pasa en el fútbol, digamos, en las escuelas de fútbol tradicionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tienen lugares donde ellos se operan las tensiones dentro de los clubes y demás. ¿Cómo se manejan en este caso, digamos, ¿no? Cuando de repente los chicos, ¿no? Estaban hablando de trabajar con los más jóvenes, van viniendo acá, que también es toda una otra cosa, digamos, ¿cierto? Todo el tema de la adaptación, todo el tema de trabajar desde... Bueno, eso por ahí lo puedo contestar yo de la dirección de deporte. Hay dentro de la Secretaría de Deporte hay una dirección de deporte adaptado que de todos los deportes, de fútbol, no solo fútbol para ciegos, sino de todos los deportes, ellos tienen un enorme trabajo de planificación, porque así como comentaba Agustín, la primera semana tantos, la segunda semana tantos, digo, esto requiere resolver dentro del cenar el alojamiento, las comidas y la cantidad de gente y la cantidad de días. Y bueno, se imagina que esto hay que, el metodólogo tiene que ver los distintos deportes, pero además
el CENAR afortunadamente hoy es un lugar absolutamente inclusivo, entonces hay tantos lugares para los deportistas con discapacidad como para los deportistas sin discapacidad, digamos. Acá no hay como sí hubo durante tantísimos años, preeminencia del deporte convencional. Cada vez, al menos vamos en camino a que esto sea cada vez más parejo en este sentido. ¿No, Agustín? Sí, el hecho, particularmente ahora en noviembre están los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en Chile. El hecho que haya un desfasaje, por ejemplo, que resuelve ciertas cuestiones, ¿no? de alojamiento, no se fueron, otros están, entonces en ese caso no hay problema. A lo largo del año, sí, quizás se suscitan algunas situaciones en las cuales las demandas cada vez son más, y la cultura es la que es. Las personas se desarrollan y crecen y nacen más, entonces a veces eso puede llegar a ser un problema. La verdad es que nosotros contamos con todo el apoyo del CENAR y estamos sin ningún problema, pero bueno, no sería honesto de mi parte decirte que todo el mundo está quizá contento con la situación, porque seguramente, estoy seguro que hay algún deporte que no. Tal vez así. Pero bueno, tengo que ser honesto, lo cuento. En nuestro caso particular, la selección mayor está completamente contenida por lo que es el CENAR. Lo agradezco profundamente porque es la principal arma que tenemos. Por ahí la selección juvenil, ¿no? Entonces concentra en el CENAR, concentra en una provincia, ¿sí? Concentra a veces también en Ezeiza, donde Secretaría de Deportes también tiene otros alojamientos. El problema en esos casos es la infraestructura específica, porque vos podés concentrar en otra provincia, pero la cancha, el vallado, ¿sí? Es muy difícil. Entonces, eso es otro terreno, ¿sí? Por eso les comentaba, la selección funciona alto rendimiento, y quizá tenemos que tender alguna mano a la Liga Nacional, a los juveniles, porque están quizá en otra faceta, por tanto tienen otras necesidades. La verdad es que la selección cuenta con la desarrollo. Lo que dice Agustín es totalmente cierto, al punto que el deporte fue, sobre todo el deporte adaptado, fue creciendo muchísimo en los últimos años. Y la infraestructura sigue siendo la misma, es no solo que es la misma, sino que si uno lo compara con los parámetros internacionales, es antigua. Es antigua, digamos. Hay ciertas cuestiones que no se adaptan a esto. Pero bueno, es lo que tenemos y tratamos de todos de acomodar. Y bueno, sí aparecen momentos donde la cosa, uno puede dar respuestas, y hay otros momentos que claramente no. Claro, Esto es tal cual lo decía Agustín. Hoy charlamos en una reunión con otra gente, ¿no? De deporte adaptado y otros deportes. Estábamos ahí en la disyuntiva. A raíz del caso de Brasil. Brasil tiene en Sao Paulo un centro paralímpico, luego totalmente impresionante, comunal, exclusivo para el deporte adaptado. De todas las disciplinas. Sí, me encanta, es hermoso. La verdad que llegas ahí y es una envidia sana, linda, porque Está todo contemplado. más que después en mejores condiciones que nosotros, me encanta que los adaptados tengan esa posibilidad. Pero, contraposición, yo estoy en esa contraposición, estamos los que planteamos, los que
agradecemos la política del Senat de juntar deporte adaptado con deporte convencional. Para mí es algo fundamental. Si me das a elegir, y la verdad me tienta muchísimo el Centro Paralímpico Brasilero, yo elijo convivir. Condiciones. Lo que plantea una situación más parecida a lo que es la inclusión, ¿no? Que es el objetivo hacia donde vamos quienes trabajamos con personas con discapacidad. Parece todavía una utopía, pero bueno, de a poquito nos vamos acercando con pequeñas acciones, y por ahí esto que vos decís es muy significativo, ¿no? Le pasa, digamos, a aquella persona que no tiene discapacidad y ve cómo entrena una persona con discapacidad, digamos, y eso que vos decías, ¿no? El hecho de sorprenderse, bueno, y además, de pronto los estímulos diarios que tienen de entrenamiento, a veces son mayores a los que tiene un deportista sin discapacidad, con lo cual, ahí vemos verdaderamente que de lo que estamos hablando es de alto rendimiento y no de otra cosa. Fabuloso. Agustín, perdón, acá tenemos una pregunta, mira. Hay alguien que quiere saber acerca de la formación que tiene el guía como para poder desempeñarse en ese puesto. ¿Cómo es? ¿Cómo se lo prepara? ¿Qué tipo de conocimientos tiene que tener? Y bueno, por ahí un poquitito más texto de cómo trabaja, cómo se mueve, cómo es su tarea. Bueno, Marcelo González, que es nuestro guía, viene hace muchos años en el fútbol para ciegos, fue técnico de un equipo en la liga, participó de la selección juvenil también como técnico. Básicamente, el guía es un técnico más, ¿sí? Todo aquel que pueda oficiar de guía es porque puede oficiar de técnico. El que puede oficiar de técnico puede oficiar de guía. Después puede ser mejor técnico o mejor guía, ¿entiendes? Pero no hay diferencias significativas en el conocimiento táctico y entendimiento de lo que está haciendo el equipo. ¿Entiendes lo que digo? Sí, sí. ¿Sí? O sea, el técnico y el guía tienen que saber exactamente lo mismo del equipo y de lo que está haciendo el equipo en ese momento. Incluso el arquero también tiene que tener pleno conocimiento de lo que tácticamente está haciendo el equipo. Si no es que el técnico tiene todo en la cabeza y lo va diciendo en el partido. No, tiene que haber una coordinación total de técnico, guía y arquero, ¿sí? Más allá de eso, obviamente, hay pequeñas diferencias, ya iríamos mucho al deporte, que me la charlamos, entre el técnico y el guía, ¿no? Diferencia, por ejemplo, el técnico tiene que estar, por ejemplo, en todas las, vamos a hablar un poco de táctica, ¿no? Pero en todas las transiciones, y por ahí el guía no. El técnico está casi siempre hablando sobre la pelota, ¿sí? Porque la pelota pasa en el medio. Entonces, cuando está en el tercio ofensivo, pasó por el tercio central, y cuando está en el tercio defensivo, pasó por el tercio central. Entonces, el técnico está casi siempre sobre la pelota, en cambio el guía atrás del arco no, y el arquero tampoco. Cuando está en el tercio ofensivo, el arquero no está teniendo la participación activa, cuando está en el tercio defensivo, el guía no le está teniendo. Entonces, las cosas tácticas que puede decir, o no, por ejemplo, la pelota está en el tercio defensivo, pero tengo un delantero al lado mío, el tercio defensivo, el guía puede hablar. Entonces, la posición, como se mueven los jugadores sin pelota, del guía y del arquero, es muy distinto, por ejemplo, al técnico. Pero bueno, nos vamos ya demasiado. A mí me encanta, yo les cuento. Ahí, Vamos muy sin bien. profundizar tanto, sí también podemos hablar un poquitito en cuanto a la función del arquero, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace la selección del arquero que puede ocupar este puesto? Y también, ¿qué tipo de formación tiene? ¿Qué compatibilidades o incompatibilidades hay con el trabajo que hace el arquero, digamos, en el fútbol para personas no capacitadas? Bien. Bueno,
básicamente lo que hablamos, ¿no? Este fútbol, particular fútbol 5, 40x20, las semejanzas plenas son con el arquero de fútbol sala, ¿no? Porque el arquero de campo trabaja en otras dimensiones, sobre todo con la restricción que le costaba el área. Les decía que después de cada Juego Olímpico y Paralímpico hay algún cambio de reglamento. Después de Río 2016, un pequeño cambio en los arcos, ¿sí? Pasaron de medir 3x2, que es la medida estándar de futsal, a medir 366 por 214, que es un poquito más, que es la medida del arco de hockey, por el sector. Con lo cual estamos hablando de, básicamente, un arquero de futsal con una restricción del área, con más superficie del arco, y una capacidad de guiado plena. Entonces, la historia del fútbol para ciegos, cuando fue acercándose al alto rendimiento, fue variando de dónde viene ese arquero. ¿Por qué? Porque cuando el deporte empieza, arranca, pero era el hermano del que juega de dos, el primo del delantero, el papá del suplente, totalmente amateur. Pero bueno, el fútbol empezó así. Y eso fue evolucionando, hablo en nivel internacional, no solo de Argentina. Eso fue evolucionando a que, bueno, pero a mi papá le meten todos los goles, tenemos que traer que está que mejor. Y desembocó en el último tiempo en arquero de futsal. Hoy, para mí, el mejor arquero del mundo es Dylan Malpas, inglés, que también ataja en la selección de futsal de su país. Pero todo esto con una salvedad que es muy importante. Arquero de futsal con visión del área, con un arco un poco más grande, pero con pleno conocimiento y capacidad de síntesis, con una voz de mando que dé confianza a los jugadores. Yo titubeo cuando te estoy dando una indicación, el jugador no termina desempeñándose como corresponde. Yo te digo izquierda, la pelota iba para la derecha, y la jugada que viene no me vas a hacer caso. Entonces, esa parte comunicativa termina siendo fundamental, ¿sí? Entonces, en la producción del arquero, del hermano de el que trajo la pelota, y el arquero del futsal convertido, hay puntos intermedios, ¿sí? Y en esa historia, yo creo que el fútbol para ciegos ha dado grandes arqueros, adelantado quizá a su época, que eso se extendieron el tiempo, que fueron grandes arqueros de lo físico, de lo futbolístico, pero sobre todo personas con el deporte en la cabeza, que han hecho de su capacidad, de su liderazgo, de su capacidad de comunicación, de su convencimiento, de su palabra, se han hecho los mejores arqueros del mundo en su momento. Y doy por caso... Tenemos arqueros que han jugado en otros seleccionados. Te doy tres casos de estos. Sí. Brasilero, ¿sí? Que se llama Fabio, que fue uno de estos grandes arqueros y que hoy es el técnico de Brasil. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy? Por esto digo que el arquero es un técnico más. Un gran arquero de estos, gran capacidad comunicativa, termina siendo técnico. ¿Sí? Hay un caso de un español que también me gusta mucho. Y el tercer caso es Darío Lencina, que es arquero histórico de los murciélagos, que hoy sigue con nosotros, sigue formando parte del plantel. Recientemente fuimos a un Grand Prix, que fue uno de los arqueros seleccionados, y que es esto, ¿no? Pasan los años, tiene más de 40, y sigue siendo preponderante desde, obviamente, en condiciones del arco, pero es quizá el mejor en la palabra, y eso tiene un valor fundamental. Claro. Fundamental.
estamos Estimula la llamando función tan hexagonal. importante Y eso se entrena. Yo claro, fui arquero, fui para Sierras, ya, y contanos eso. sabes que al guiar el arco, la manera de guiar, ¿no? Que es muy particular, porque depende de cada uno, no le puedes decir lo mismo a una persona que a otra. Entonces, quizás bien tenés cuestiones técnicas, generales, hay cosas que son muy particulares. Y De cada jugador. de cada jugador. Y el día que yo hice el clic y creo que evolucioné para llegar a mi mayor performance de guiado, que es mala, no lo voy a decir yo, pero fue cuando yo era chico y tenía mucho respeto a los jugadores grandes, campeones del mundo, y le dije al cierre, al defensor, al último hombre, le dije, ¿cómo preferís que te digan esto? Claro. Y ahí empecé con el feedback Claro, claro. de lo que uno está diciendo. No para todo el mundo, para todo lo mismo. Claro. Entonces ahí fue cuando aprendí a guiar. ¿Sí? Habían dado ciertos parámetros, ciertas técnicas, pero cuando uno habla, en instancia, es más cerca, che, ¿qué te hace falta? ¿Está bien esto que te digo? ¿Cómo te lo digo? Bueno, ¿Cómo te ese lo digo? valor de ¿Cuándo? la comunicación que para nosotros es tan importante, y lo decía Eduardo, ¿no? Dentro de los equipos, es algo que siempre se puede mejorar y necesitamos trabajar. Evidentemente, en el fútbol adaptado cobra un valor aún mayor, y qué importante es, claro, esto de conocerse, ¿no? Saber de qué manera puedo dirigirme al otro para que esa comunicación sea más eficaz. Así que bueno, Agustín, la verdad que una maravilla, porque creo que nos llevamos mucho más que una imagen, ¿no? Que es esto que a veces tenemos de los deportes adaptados, como vos decías, muchas veces esa imagen es el limitante, ¿no? Que tenemos como para acceder y para interesarnos, y ojalá que muchas más personas se interesen en el fútbol adaptado y lo empiecen a seguir, y que esto cobre mayor popularidad. Creo que eso sería como, bueno, el sueño. A vos se te ve un apasionado total, Estaba por decir lo que que te hace. agradezco la pasión. ¿no? Porque sí, esto que dice Eduardo, agradecer la pasión, porque bueno, esa pasión me parece que nos mueve a trabajar con otro nivel de compromiso. Y ese nivel de compromiso se ve no solamente en tu conocimiento, sino también, digamos, que lo transmitís, ¿no es cierto?, desde otro lugar, como que estás absolutamente implicado en tu trabajo. Y sos parte de este equipo, pero evidentemente no parte del equipo cuerpo técnico, No, no. sino parte del equipo en su totalidad. Y lo has dado posiblemente también el haber estado adentro y hay que conocer desde el rol, digamos. Así que bueno, bien, excelente, excelente. Muchísimas gracias por haber estado. ¿Querés agregar algo? Nos estamos ya para despedir. Bueno, agradecer primero tus palabras. Creo que en el deporte, si no tenés pasión, puedes estar, no es que no puedes estar. Cuando uno no tiene pasión, es mejor paso cortado, porque cuando viene alguien con pasión, puede ser mejor o peor, pero el resultado final va a ser siempre mucho mejor. Y déjame cerrarte con algo que me corro un poquito del deporte de alto rendimiento que me gusta, porque hablábamos, ¿no? Te dije, me olvido que soy ciego. Mi primera experiencia importante con personas ciegas fue en la selección, con los jugadores de la selección. Bueno, después Liga Nacional, un partido, viene gente a ver, gente que no juega un deporte ciega, y vení, te guío. El hombro, yo el canchero, y casi se me cae.
me quedé como, no puede ser. Claro, yo acostumbrado a jugadores todos los días, cómo se manejan, y yo hablaba y guiaba. De repente casi se me caen dos personas. Y a partir de ese momento empecé a darme cuenta de una cuestión social importante, que no es lo mismo hacer deporte, no hacerlo en general, pero no es lo mismo en particular en personas ciegas. Cuando una persona ciega entra a la cancha, es libre, completamente libre. No usa bastón, no usa nada. Y yo esto que les cuento de que guiamos, sí guiamos, en la competencia, habrá un entrenamiento, si queremos guiamos, por igual. No lo necesito. Son completamente libres. Y el sentido último de libertad entre la cancha es lo que, más allá de todo, a uno lo mueve, porque después lo veo en subir un colectivo. Veo que el ciego que hace deporte tiene facilidades en subir colectivo, en desenvolverse cuando habla, en ir a pedir algo, en salir a la noche, lo que quieras. Libre dentro de la cancha y es más libre en su vida. En la vida como en el deporte, o en el deporte como en la vida, ¿no? Exactamente. Porque primero siempre está la persona, y eso que vos estás diciendo es ni más ni menos que eso. Bueno, tomar en cuenta la importancia que tiene para la persona y en su vida poder tener la posibilidad de practicar un deporte adaptado, cualquiera sea la disciplina. Acá, bueno, sí, seguramente que tu pasión también está vinculada al fútbol, por supuesto, pero... Porque cualquier cosa que hagan va a ser bueno. Por eso siempre me gusta dejar este mensaje. A veces yo entiendo a los padres, que pueden ser un poco protectores, por no decir sobreprotectores, por no decir sobreprotectores, con los chicos ciegos. El mejor regalo que le pueden dar es que salgan, que hagan deporte. Es lo mejor. Ese es el último y mejor mensaje con el que puede terminar esta charla, que fue espectacular. Muchísimas gracias. Otro apasionado que está a tu lado también, Edu, muchísimas gracias por haber estado, que ya es como de la familia de Abda. Así que... La verdad que no nos conocíamos previamente, por más que mentimos bien, No. parecía que sí, digo, no nos conocíamos previamente, pero evidentemente hay algo que circula y que está Y buenísimo. después, bueno, que le mandamos un abrazo obviamente a Claudio, al DT Claudio Falco, que aunque no estuvo por algunas dificultades que tuvo, está presente porque su impronta quedó acá, ¿no? Y evidentemente su conducción se hizo notar a través de todo lo que transmitiste. Así que bueno, muchísimas gracias, y Abda es su casa también, así que están invitados a participar de todas las actividades y ya los vamos a convocar para que se vuelvan a acercar en otro momento. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Edu. Y bueno, fabulosa la charla, y bueno, un agradecimiento a todos los que estuvieron participando a través del Zoom y acá en la sede. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima noche, Abda. Un abrazo para todos. Sí, quería preguntar, ¿sabés que Río Negro tiene acá? Sí, tiene.